KRQE, Noticias en Español. Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQE News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Nuevo México presentó hoy su solicitud de presupuesto a la Asamblea Legislativa del Estado, que incluye un aumento de más de 41 millones de dólares. Eso es un 19% más de lo que el departamento actual obtiene del Estado. El departamento dice que el dinero será para aumentar el personal y los servicios de salud del comportamiento, como la creación de un equipo de respuesta al trauma. El equipo estaría compuesto por un terapeuta y médicos para ayudar a las familias. El Departamento de Niños y Familia también pide más dinero para comprar un edificio nuevo en Santa Fe, para reducir los costos operativos y establecer un programa de EMT que entrenaría y enviaría a los jóvenes a las fuerzas laborales. It's just one of the most moving programs that I've observed, managed by CYFD, and it enables these young adults, many of them are Native Americans, to come in and learn medical technician work and then go back to their communities. En el 2018, un grupo de 13 niños del sistema de adopción demandaron al Departamento de Niños y Familias, afirmando que el Estado no proporcionó la estabilidad y el apoyo a los niños en custodia estatal. El departamento eventualmente entró en un acuerdo de conciliación en ese caso y dice que necesitaría agregar 90 puestos de personal como trabajadores sociales, supervisores y abogados del Tribunal de Niños para cumplir. La gobernadora Michelle Lujan Grisham recomienda agregar más de 29 millones al presupuesto del departamento, unos 10 millones menos de lo que está pidiendo. Los educadores del Estado también están pidiendo ayuda a los legisladores en medio de la escasez de maestros en todo el Estado. Se manifestaron fuera del Capitolio del Estado con sus preocupaciones durante el fin de semana. Los miembros de la Asociación Nacional de Educación dicen que la pandemia ha puesto una atención aún mayor en los maestros y personal. Los educadores dicen que no son tan profesores que se jubilaron, necesitan mejores condiciones laborales para conseguir que más personas se ingresen al sector. Están pidiendo salarios más altos, viviendas accesibles y cuidado de niños, mejor atención médica y recursos para sus salones. Not enough folks going into the field because of the low wages and the unrealistic expectations and some of the public education mandates that we need to sort of rein in. El sindicato dice que hay más de 1,000 puestos de enseñanzas vacantes en el estado. La gobernadora ha propuesto un aumento mínimo del 7% para los maestros en esta sesión. 55 miembros de la Guardia Nacional y trabajadores estatales fueron enviados a los salones de clases en todo el estado hoy para servir como maestros sustitutos. El Departamento de Educación Pública ha recibido 77 solicitudes en total. La semana pasada, la gobernadora Michelle Lujan Grisham anunció que estaba autorizando las ayudas para las escuelas a permanecer abiertas en medio de la ola de Omicron. Los distritos están sufriendo por los casos de COVID y la escasez de personal. Los voluntarios deben cumplir con los mismos requisitos que los maestros sustitutos regulares y los trabajadores de cuidado de niño, incluyendo verificación de antecedentes y completar un taller en línea a través del PED. Hoy se espera que un panel de Senado escuche una propuesta para pagar a los 112 legisladores del estado. Es una enmienda constitucional patrocinada por los senadores demócratas Daniel Ivy Soto de Albuquerque y Bobby González de Taos. La propuesta requiere que la Comisión de Ética del Estado reciba y establezca salarios cada 2 años para todos los funcionarios elegibles. Si la legislatura la aprueba, la medida salaria para una votación en todo el estado. Nuevo México es el único estado del país que no paga salarios a los legisladores. Ahora mismo los miembros reciben un sueldo de aproximadamente $165 al día durante la sesión para gastos, incluyendo dinero para gasolina.
Crime Stoppers busca ayuda para encontrar a un hombre que intentó ingresar a un negocio y fue visto salir en un jeep robado. La policía dice que sucedió cerca del Río Grande y Griegos en diciembre. Las imágenes de vigilancia muestran a un hombre subiéndose a un edificio, apagando la alarma y luego saliendo en un Jeep Patriot rojo, que descubrieron que fue robado. Si lo reconoce, se le pide que hable al 843-STOP. Si usted es un padre que busca comprar fórmula para bebés, puede tener dificultades tratando de encontrarla. El Consejo Americano de Nutrición Infantil dice que debido a los desafíos en las cadenas de suministro, las principales tiendas están viendo escasez de fórmula para bebé. Antes de la pandemia, la tasa promedio nacional de mercancía era el 95%. Ese número es ahora tan bajo como el 75%, y los padres con bebés están haciendo lo mejor para usar lo que tienen. It's just worrisome a little bit for us because we want to just make sure he's getting all the calories he needs and all the nutrition he needs from the formula because he's not a year yet. El Consejo de Nutrición Infantil dice que los padres deben esperar que las fórmulas infantiles estén disponibles en unas 4 a 6 semanas. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.